Sí, hay un tema que preocupa al pueblo argentino, pero también tiene una expansión internacional muy singular, es el de Malvinas. Malvinas, usted lo sabe, ¿no? Caracteriza, por un lado, una realidad geopolítica, pero por otro lado, un sentimiento. Es muy difícil adentrarse en las barriadas populares sin percibir que esa es una de las banderas nacionales presentes. Para hablar de eso y de las vicisitudes actuales en derredor del tema, nos acompaña alguien que habitualmente concurre al programa y nos ayuda a reflexionar en derredor de las cuestiones nacionales. Julio Fernández Barayba, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Gabriel por invitarme. Y aquí está con nosotros por vez primera, y espero que no sea la última, Mariano Pinedo. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido. Gracias también por invitarme. A la hora de los pueblos. A ver, primera impresión, Mariano, de lo que se conoció la semana pasada, un comunicado conjunto, Susana Malcorra, Teresa May, hablando en derredor de conceder exploración petrolera, pesca a Gran Bretaña, más un viaje garantizando que no tenga bandera argentina, a ver si se molestan los kelpers, y además involucrando a los kelpers en el diálogo sobre la soberanía. Digo, los logros de los últimos 30 años a nivel diplomático puestos sobre la mesa en un comunicado. ¿Cuál es tu visión? Sí, es un comunicado sorprendente, de hecho sorprendió a propios extraños. Los mismos aliados del gobierno de Macri convocan a Malcorra que dé una explicación respecto de ese comunicado. Llamó la atención también que se haga en el marco de una canciller que está en franca carrera para ser votada como presidenta de la ONU, y seguramente muchos interpretaron con buena o con mala fe que ese podía ser un buen punto de partida para posicionarse ella, pero lo real y concreto, porque Malvinas trasciende todo tipo de coyuntura, como vos bien arrancaste a decir en la presentación, es que la política argentina en materia de soberanía de las Islas Malvinas ha sido bastante sostenida con algunos retrocesos importantes, pero se percibe rápidamente la reacción popular y la reacción de todos en cuanto se pone en riesgo la disputa sobre la soberanía. El presidente Macri y algunos de sus referentes inmediatamente después de este comunicado salieron a decir, a mi juicio con algo circense, de que no estaba en disputa o no se iba a poner en discusión la soberanía, o mejor dicho, ellos siguen sosteniendo la necesidad de negociar soberanía en Malvinas. Lo cierto del 80 y el 20, un disparate. Esto es, ¿no? lo cierto es que tenemos que no perder de vista de que en realidad cuál es el concepto de soberanía que por ahí tienen algunos y que por ahí tienen otros. En aquellos lugares en donde nosotros ejercemos efectiva soberanía, que es en la República Argentina continental, o en aquellos lugares en donde no nos fue quitada esa posibilidad fáctica, el gobierno y la posición de quienes muchas veces defienden al gobierno de Macri respecto de lo que es el ejercicio de soberanía también es complicado, porque nadie está hablando del reconocimiento de soberanía formal. Estamos hablando del ejercicio de soberanía. Si nosotros entregamos la posibilidad de la explotación petrolera, por más que nosotros digamos no está en discusión la soberanía, de hecho estamos poniendo en discusión la soberanía. Fáctica. La soberanía fáctica, digamos, la soberanía en el ejercicio de la explotación de los recursos y en el resto de las cuestiones que hacen a la soberanía. De nada me sirve a mí que pongamos en un paraguas, como alguna vez se dijo, la consideración formal de a quién corresponden los derechos soberanos, sino que si yo lo que hago es abrir la posibilidad del ejercicio de la explotación petrolera o de cualquier otra explotación a países que yo entiendo que no tienen o no pueden ejercer soberanía sobre esas islas, estoy ya de por sí entregando gran parte de la visión de lo que nosotros tenemos por soberanía. De hecho, en el ejercicio del gobierno muchas veces pasa que los países o los gobiernos que se endeudan o que generan la posibilidad a las grandes fuerzas de tomar decisiones respecto de nuestra política económica, como ha pasado tantas veces, también de alguna manera
relegan claro, soberanía. ahí está el Con tema. lo cual me parece que la discusión es un poco más de fondo, Es decir, si hay una independientemente de lo que línea, es Malvinas. una línea de trabajo. Claro, si yo entrego mi economía al FMI, tampoco es soberanía. Pero si ellos tienen ese concepto de soberanía, bueno, capaz que no están poniendo en jaque a la soberanía de Malvinas. Julio. Sí, creo que ha sido un rayo en una noche serena esta declaración, que no tiene efectos prácticos en realidad, porque todo tipo de cuestión que tenga que ver con las relaciones exteriores y los acuerdos con países extranjeros tienen que pasar por el Congreso Nacional, tal sí, como lo determina la Constitución. Lo que pasa es que plantea una línea política. Yo diría, en primer lugar, lo siguiente. Yo creo que entiendo cuál es el concepto que tiene el presidente de la República, Mauricio Macri, sobre el tema de Malvinas y nuestra disputa territorial con el Reino Unido. En 1997, siendo presidente de Boca, el ingeniero Mauricio Macri declaró que para qué queríamos las Islas Malvinas con todo el territorio que teníamos a disposición y que las Islas Malvinas solamente iban a producir un aumento en nuestro déficit presupuestario. Claro, ese criterio liberal de Ese criterio gasto. el viejo criterio sarmientino, que la soncera que definió Arturo Jauretche, el mal que aqueja a la Argentina es su extensión. ¿Para qué la queremos todavía más extensa? De modo tal que todo análisis que se haga de la política exterior y respecto a Malvinas de Macri tiene que partir de este punto de vista. ¿Qué es lo que el presidente de la República piensa en el fondo sobre el tema? Es la misma visión de aquellos que hablaban de provincias inviables, ¿no? Exactamente, es la misma idea de las provincias inviables. En este caso, en el razonamiento del ingeniero Macri, está para que, si ya las tenemos a las que tenemos, ¿para qué queremos agregar una más que es inviable? Sí. Bueno, eso define todo lo demás. En segundo lugar, es evidente que la República Argentina, por primera vez en su historia, tiene un ministro de Relaciones Exteriores que es una extranjera. Que es una persona que no tiene radicación en el país, que vive en un hotel. Es decir, que es un ave de paso, cuya aceptación del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina tiene como única y exclusiva finalidad pelear por su cargo de Secretaria General de las Naciones Unidas. Es una mujer que hace 45 años que no vive en el país, no tiene domicilio en el país, tiene domicilio en España. Y a lo que se suma algo que circula entre los cenáculos politizados, que su marido ha declarado en rueda de amigos, y alguien lo hizo traslucir, que está muy cercano en sus actividades al servicio secreto inglés. El ideal para ser canciller argentino. Digo, es ideal para negociar un tema de las Malvinas. El acuerdo esta declaración, que no es un acuerdo, es una mera declaración firmada entre el canciller inglés y nuestra canciller Malcorra, tira por tierra todo lo avanzado, sostenido durante los últimos 12 años por el gobierno de Néstor y de Cristina. Tira por tierra el crecimiento territorial, el reconocimiento de nuestra verdadera dimensión territorial, que logró aumentar, casi duplicar la superficie territorial de la Argentina con el mar adyacente. Es inconstitucional. Vamos a entendernos, el tema Malvinas tiene un orden tan prelativo en la política y en el derecho argentino, que la Constitución de 1994 tiene un artículo transitorio, ¿por qué transitorio? Lo digo después, referido a cómo tiene que ser la relación respecto al Reino Unido y a las Islas Malvinas de parte del gobierno de la Argentina. Y atenti que en los acuerdos en el Mercosur indica que Argentina tiene que consultar el tema Malvinas con sus vecinos. Además, cosa que debiera plasmarse institucionalmente también, como bien lo dijo Julio, esta idea de que la Constitución Nacional incorpore a la causa Malvinas como una causa imprescriptible, como una causa exacto, en la Constitución, no de manera transitoria, y también mirándonos en el marco de nuestra ansiada construcción de una nación de naciones en América del Sur. Con lo cual, si esto lo volcamos
y lo incorporamos a una mirada institucional, constitucional de la Argentina, que es lo que a mi juicio tiene que suceder por esta y por otras razones, de verdad estableceríamos una línea imposible de franquear en materia de soberanía. De todas maneras, perdón, Julio, no, está bien. De todas maneras, la historia de la Argentina muestra sobradas etapas en donde el colonialismo británico se ejerció de una manera o de otra, más blando o más duro, independientemente de la ocupación territorial. En este caso escandaliza aún más porque hay ocupación territorial, escandaliza al mundo, sí, porque las Naciones Unidas se expresó en este sentido. Pero, de todas maneras, sabemos que si Gran Bretaña puede ejercer lo que quiere ejercer en materia de colonialismo en las Islas Malvinas o en cualquier otro lugar, lo va a hacer de una u otra manera, y por eso que nosotros creemos que hay que consolidarlo constitucionalmente y a partir de, como reflejo de un movimiento político que tiene que ser el nacional, ¿no? Vos sabés que, ahora te dejo, Julio, coordinar la idea que venías sosteniendo. Quiero refrendar el concepto de mapa ampliado. Claro. Se sigue trabajando con el mapa escolar previo, que sigue siendo un gran país la Argentina, pero ahora es un gran país, ¿no? Sumado a América Latina como conjunción, y después vamos a hablar a nivel planetario con más profundidad, tenemos un volumen territorial pletórico de recursos naturales, donde en realidad debería ser un gran hallazgo para cualquier gobierno, una situación de felicidad a nivel económico-social, y en este caso es un tema menor. A ver. No, yo insisto en lo siguiente, es mandato constitucional, y digo que era transitorio, o es transitorio esa cláusula, porque esa cláusula vencería y dejaría de tener vigencia en el momento en que el gobierno y el Estado argentino ejerza jurisdicción territorial efectiva sobre las Islas Malvinas. Entonces desaparece esa cláusula. Pero esa cláusula invita, convoca y exige a los gobiernos a luchar por la recuperación del territorio perdido en manos del colonialismo inglés. Ahora bien, en el momento en que el Reino Unido entra en una situación de crisis económica bastante seria y profunda, en donde la salida de la Comunidad Europea genera toda una situación de crisis, tanto en Inglaterra como en el conjunto de la Comunidad Europea, en ese momento, esta declaración firmada ayuda al Reino Unido. Sí. Nosotros no tenemos que ayudar al Reino Unido. Nosotros tenemos que hacérsela difícil al Reino Unido. Ese es el mandato constitucional. Por supuesto. Ayuda, aparte, en un proceso de desintegración de Europa que está produciendo. Por eso, reconquistar los territorios de ultramar. Jugamos en el mundo, francamente, con una decisión que altera, o por lo menos vuelca. Pero es el momento. Hay momentos para negociar y hay momentos para ponerse duro. Claro. Este es el momento ideal para ponerse duro. Cuando tu enemigo, porque el Reino Unido es un enemigo de la República Argentina, no porque sean más malos o más buenos que nadie, sino porque ocupan ilegítimamente un pedazo de nuestro territorio. Eso es un enemigo. Lo saben, por ejemplo, los palestinos. Esa idea, se llaman más buenos o menos buenos, individualmente considerados, pero están ocupando mi territorio. En ese momento lo que nosotros tenemos es que endurecer nuestras posiciones, hacérsela más difícil, porque a ellos les cuesta enormemente sostener esas islas y esa guarnición militar que tienen en las islas. Y saben por qué la sostienen. Y saben por qué la sostienen, y además también eso se ha discutido estos días, este punto. Las Islas Malvinas son el portaaviones que abre la posibilidad de la ocupación territorial de Antártida Argentina. Y ya también hoy se está hablando de una cooperación con el Reino Unido en el tema antártico. La única cooperación posible que nosotros podemos establecer en el territorio antártico es con nuestros hermanos chilenos, con los cuales incluso compartimos un pedazo del reclamo antártico. Pero no con el Reino Unido, que se equivocó de polo. El polo de ellos es el polo norte, este es el polo sur. Fíjense cómo seguimos. Thank you.